Bien, Muy buenos días, doctor. bien. Muy buenos días, señor juez. Siendo las 9:22 de la mañana del día de hoy, viernes 19 de febrero del año 2021, a través del sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria va a llevar a cabo, va a llevar a cabo la audiencia de reexamen judicial al levantamiento del secreto de las comunicaciones en el expediente 4/2018 en la investigación que se sigue contra Guido Águila Grados y otros por el presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado peruano. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en el sistema de audio y video. Sírvase las partes procesales acreditarse en esta audiencia, empezando por el señor fiscal representante de la Fiscalía Suprema. Lo escuchamos, señor fiscal. Señor fiscal. Disculpe, señor juez. Sí. Buenos días. Por la Sí, Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, representante de la Fiscalía Suprema especializada en la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, Fiscalía Primera, con domicilio procesal en la avenida Bancay, quinta cuadra, sede principal del Ministerio Público, en el piso 9. Mi correo electrónico es iquispe@mpfn.gov.pe. Bien. Señor defensor público, acredítese igualmente. Sí, señor juez supremo, buenos días al señor fiscal supremo, también el saludo a la abogada particular del procesado. Mi nombre es Andrés Elvin Andía Flores, defensor público de Lima, con colegiatura número 442 del Ilustre Colegio de Abogados de Huancavelica, casilla electrónica 38536, correo institucional andres.andia@minjus.gov.p, celular 945-287575 y el domicilio procesal Girón Contumasa 846, cuarto piso, oficina 402. Muchas gracias, señor juez. Bien, por favor, permanece algunos minutos usted en la audiencia. Igualmente, quiero acreditar a la señorita abogada del imputado Guido Águila Grados. Escuchamos, pues. Señor magistrado, tenga usted muy buenos días. Señor representante del Ministerio Público, abogado de la Defensa Pública. Por la defensa del señor Guido Águila Grados, la doctora Lisette Caterine Lozano Vilela, con registro del Colegio de Abogados de Lima 80666, con casilla electrónica 61960. Bien. Señor defensor público. Sí, doctor. Bien. Su persona fue citado en previsión de no causar indefensión, si es que no hubiera venido el abogado defensor o abogada defensora particular del investigado Guido Águila Grados. Como quiera que está presente su señorita abogada defensora particular, entonces ya usted está exonerado de permanecer en la audiencia, no sin antes reconocer el hecho de haber concurrido, muestra sentido de responsabilidad profesional, sobre todo, y también colaboración con el Juzgado Supremo. Igualmente, mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, al cual usted representa. Puede retirarse, doctor. Muchas gracias, doctor. Permiso con todos. Se pregunta al señor especialista de audiencia. Señor especialista de audiencia. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los Buenos presentes. días. Se le pregunta, decía, si existe algún escrito presentado por las partes procesales hasta este momento. Ningún escrito presentado, señor juez, hasta este momento. Muy agradecido. Entonces, se declara válidamente instalada esta audiencia y vamos a conceder, antes que haga uso de la palabra la señorita abogada del imputado, se le va a conceder uso de la palabra al señor fiscal supremo para que informe sobre la medida de levantamiento de las comunicaciones
su ejecución y los resultados obtenidos. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, señor, conforme a la orden emitida por su juzgado con fecha 28 de noviembre del 2018, la Fiscalía procedió a ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del señor Guido Águila Grados, habiendo obtenido información en concreto de las empresas Telefónica y Claro. Telefónica reportó información sobre un número, el 943-853-594, y Claro, dos números telefónicos, 941-018-415 y 991-507-938. Esa información ha sido recopilada al igual en un conjunto, porque esta orden judicial no solo fue emitida respecto al señor Guido Águila, sino respecto a otras 9 personas afectadas y además 20 números telefónicos de titularidad en ese momento desconocida. Pero en lo que respecta al señor Guido Águila, la información que se ha obtenido es respecto a estos números, ha sido comunicada a la parte afectada y ya ha sido también procesada en la investigación que se le sigue al referido solicitante de este reexamen. ¿Eso es todo, señor Fiscal Supremo? Señor Fiscal Supremo, ¿es todo? Sí, señor, es lo que tenemos como actuado en la ejecución de esta orden judicial. Entonces, se le va a agradecer que sirva, por favor, ¿no? Remitir al señor especialista de audiencia las documentales sobre el particular de su informe. ¿Okay? Sí, señor magistrado, ya le hemos hecho llegar al especialista los informes remitidos por las empresas Telefónica, Claro, Entel y Vitel. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, se va a conceder en estos momentos el uso de la palabra a la señorita abogada del investigado Guido Águila Grados para que sustente su solicitud de examen judicial al levantamiento del secreto de las comunicaciones. Señorita abogada. Muchas gracias. Sí, le voy a preguntar lo siguiente antes que intervenga. ¿Qué tiempo va a demandar tu primera intervención? Porque el juzgado ha considerado 2 rondas de debate. Esta es la primera ronda. ¿Qué tiempo va a demandar su intervención? 15 minutos, señor magistrado. Se le conceden los 15 minutos, doctora. Puede empezar usted. Muchas gracias, señor magistrado. Solicito por su intermedio autorice para poder poner en pantalla diapositivas, por favor, para una mejor exposición. Se le autoriza, doctora. Solamente le pido que no lea así lo que va a ser su sustentación, porque no tendría sentido que lea. Solamente eso es como una ayuda de memoria. Exacto, sí, señor magistrado. ¿Ya? Entonces, con ese alcance, puede usted intervenir. ¿Escuchamos, doctora? Sí, un momento, por favor. ¿Está compartiendo? Sí, doctora. Sí. Bien. ¿Se puede visualizar? Sí, doctora. Bien. Señor magistrado, en virtud del artículo 231, inciso 3 del Código Procesal Penal, esta defensa recurre a su despacho en vía de reexamen a fin de que se declare nula la resolución número 1 de fecha 28 de noviembre de 2018 que autorizó en la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi patrocinado, la misma que, como bien acaba de informar el señor representante del Ministerio Público, ha sido informado a la defensa mediante disposición número 1 de fecha 26 de noviembre del año 2020. Aquí tenemos en pantalla la disposición en materia de comunicación y en este sentido, señor magistrado, mi pretensión concreta se basa en 2 aspectos. Primero, en la nulidad de la resolución que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones y 2, el aspecto relacionado a que se deje sin efecto legal toda aquella información recabada con motivo de esta resolución judicial. Y esto, señor magistrado, en atención a 2 situaciones claramente establecidas. Y con este cuadro me voy a quedar en el transcurso de esta exposición de estos minutos. Señor magistrado,
cuando se realiza la emisión de la resolución que autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones y es trasladada al Ministerio Público, advertimos que para ese entonces el patrocinado, ya con una formalización de investigación preparatoria, habiéndose establecido hechos fácticos y la determinación de tipo penal, en este sentido, la defensa advierte que el delito por el cual se le imputaba el patrocinado es patrocinio ilegal, artículo 385 del Código Penal. Pero lo interesante de este artículo es que establece una pena no mayor de 2 años, señor magistrado, ¿no? Con prestación de servicio comunitario. Entonces, en este sentido, señor magistrado, en atención que uno de los requisitos y un presupuesto habilitante para otorgar una medida limitativa, como en este caso es la afectación de una garantía constitucional prevista en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Estado, tenemos que el legislador en el Código Procesal Penal establece en el artículo 230, inciso 1, que para poder autorizar una medida limitativa, el delito por el cual se le imputa, en este caso al procesado, debe ser mayor a 4 años. Con lo cual, si nos damos cuenta, en este aspecto, el legislador establece un límite determinado a fin de poder habilitar como presupuesto material, indudablemente, para que el juez de investigación preparatoria autorice como uno de los aspectos la medida limitativa. Sin embargo, advertimos, señor magistrado, de la resolución materia de reexamen, en este caso, la resolución número 1, que el Ministerio Público, señor magistrado, cuando solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones, no ha establecido específicamente para el patrocinado que el delito por el cual se le venía investigando es patrocinio ilegal. Por el contrario, en el fundamento primero de la resolución se hace referencia a que es necesario limitar, esto es el fundamento reproducido por parte de la Judicatura en atención a los fundamentos del Ministerio Público en su requerimiento de la medida limitativa, de autorizar la medida limitativa del secreto de las comunicaciones, señala, dice, ¿no? Es necesario porque hay un tema de cohecho, dice, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir. Pero sucede que ninguno de esos delitos correspondía al patrocinado. El patrocinado solamente se encuentra investigado por patrocinio ilegal. Por ende, señor magistrado, este primer presupuesto respecto del requisito de la determinación de la pena no se cumple con este presupuesto. Entonces, señor magistrado, es importante advertir este punto, porque el Ministerio Público debió haber informado a la Judicatura que el aspecto del requisito para poder autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones cumplía este requisito. Sin embargo, no lo informó. El segundo aspecto, señor magistrado, se encuentra referido al hecho que en virtud del artículo 203, numeral 2 del Código Procesal Penal, es importante que si una medida limitativa es tramitada en reserva, indudablemente, si es que no existe peligro en que se pueda perder la finalidad de la medida, dice el artículo 203. Bien, como uno de los aspectos justamente a tener en cuenta. Si no hay peligro en que se pierda la finalidad de la medida, entonces hay que permitir a la defensa que realice su derecho de defensa contradicción en audiencia. Sin embargo, este último aspecto tampoco se ha verificado, por ende, considera la defensa que existen 2 vulneraciones al principio de legalidad. Primero, el artículo 230, inciso 1, y el segundo referido a la afectación de un debido proceso en el sentido de que el artículo 203, inciso 2, específicamente señala que cuando no existe el riesgo de perderse, es decir, el legislador estableció la posibilidad que no es posible la alteración de la información, no es posible la modificación, no existe, no puede alcanzar el procesado realizar esas actividades. ¿Por qué? Porque lo que se autorizó en este caso es el registro histórico de las llamadas telefónicas, no una intervención en tiempo real, cuyo presupuesto es distinto al registro histórico. El registro histórico de las llamadas telefónicas, información de los teléfonos y cualquier otra información que tenga en la base de datos las empresas de las telecomunicaciones, indudablemente no son de alcance del procesado. En este sentido, por eso es que en aras de un efectivo derecho de defensa, en aras de privilegiar la contradicción y garantizar el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, era necesario que se realice un control en efecto por parte de la defensa en una audiencia.
Y esto, señor magistrado, nos damos cuenta porque indudablemente si hubiese habido una audiencia, no hubiese pasado justamente ese primer aspecto referido que no cumple con el requisito de los 4 años. La defensa hubiese advertido ello. Como consecuencia, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado? Muy bien, el Poder Judicial, bien, no hubiese realizado gastos innecesarios de logística personal, el Ministerio Público tampoco, y con todo el tiempo que ha conllevado indudablemente la ejecución de esta medida. En este sentido, señor magistrado, por eso es la relevancia que el legislador establece en el artículo 203, inciso 2, y le otorga la posibilidad de que cuando no exista una intervención en tiempo real, entonces se pueda establecer una audiencia con las garantías procesales de contradicción y el efectivo derecho de defensa. Señor magistrado, voy a hacer una línea del tiempo porque este caso es especial en el sentido de que ha tenido varias circunstancias en las cuales han ido variando en el tiempo y como quiera que necesitamos establecer en qué momento específicamente se emitió esta resolución, quiero hacer referencia a que la disposición de fecha 19 de octubre de 2018 formaliza la investigación, para poner una línea de tiempo. Segundo, el 28 de noviembre del año 2018 se declaró fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta es la resolución cuestionada. El 12 de marzo de 2019, bien, 12 de marzo de 2019, mediante disposición 21, la Fiscalía señala, en este caso, recién una readecuación con el delito de cohecho pasivo específico. Posteriormente, el 27 de marzo del año 2019, resolución número 9, se aprueba por parte del despacho la resolución número 12, a través de la cual se modifica la tipificación. Pero el 6 de agosto de 2019 se declara nula la resolución número 9 y por ende se remite nuevamente a los actuados para que se convoque una nueva audiencia. Con lo cual, señor magistrado, entonces, si tenemos en cuenta el extremo de la pena para el delito de patrocinio ilegal, no podría sustentar en esta audiencia el Ministerio Público que lo hizo relacionado, sustentar su requerimiento, lo hizo relacionado porque el patrocinado se encontraba readecuado al delito de cohecho pasivo específico, porque como nos damos cuenta, la disposición que emite con posterioridad es con posterioridad a la resolución que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por eso, en ese sentido, señor magistrado, es importante tener en cuenta que la resolución número 1, fundamento 15º, señala, por ejemplo, dice que se va a permitir que se realice una serie de actos de investigación relacionadas, pues, justamente a ver el aspecto relacionado a infracciones normativas, ¿no? Fundamento 16º, respecto de la pertinencia de la medida, y fundamento 17º, respecto de la proporcionalidad de la medida. Entonces, señor magistrado, si nos damos cuenta de estos fundamentos de la resolución número 1, no vemos en ningún extremo que establezca que con relación a mi patrocinado Guido Águila Grados, el presupuesto del requisito para el levantamiento del secreto de las comunicaciones relacionado a la pena sea superior a 4 años. Indudablemente nos damos cuenta que este presupuesto no se ha cumplido. Segundo, finalmente, señor magistrado, para concluir, el protocolo de actuación conjunta, intervención de grabaciones, registro de comunicaciones telefónicas y otras formas de comunicación, señala, dice, el requerimiento deberá contener el hecho delictivo, el delito investigado, que en este caso tenemos en cuenta debe ser superior a 4 años, la presencia de los indicios y la finalidad y la necesidad de la medida. En este caso, señor magistrado, tampoco se ha tomado en cuenta por parte del Ministerio Público este protocolo. Por lo cual, señor magistrado, indudablemente toda aquella información que ha sido recabada con motivo de este levantamiento, sin cumplir con los presupuestos materiales del artículo 230, indudablemente debe ser declarado sin efecto legal. Señor magistrado, a fin de poder nosotros también advertir cómo es que la judicatura, el sistema de justicia, viene resolviendo a través de algunas resoluciones, es que en este expediente 7-2018, la primera sala penal de apelaciones, en un caso justamente relacionado al levantamiento del secreto de las comunicaciones, señalaba pues que era necesario realizar una audiencia a fin de privilegiar el principio de contradicción. Por lo cual, señor magistrado, nosotros consideramos que al haber sido un cuaderno de carácter reservado, se ha afectado el derecho de defensa en el patrocinado,
Por lo tanto, el reporte histórico de llamadas entrantes y salientes, al encontrarse en la base de datos de las empresas de telecomunicaciones, no permitía justamente que se pierda la finalidad de la medida. Conclusiones, señor magistrado, tenemos entonces en cuenta que existe una inobservancia del principio de legalidad al no haberse verificado el requisito del presupuesto de los 4 años, así como también no haberse respetado el procedimiento previsto por ley en el sentido de no haberse llamado a una audiencia para que la defensa realice el ejercicio de la contradicción en defensa de mi patrocinado. En este sentido, señor magistrado, entonces concluimos. Pretensión, la nulidad de la resolución número 1, así como también se declare sin efecto legal el contenido, toda la información recabada con motivo de la ejecución de esta resolución número 1. Eso es todo, señor magistrado. Bien, continuamos. Igualmente, se va a conceder el uso de la palabra al señor fiscal supremo para que se pronuncie sobre la solicitud de reexamen judicial al levantamiento del secreto de las comunicaciones del imputado Guido Águila Grados. Lo escuchamos, señor fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. Habiendo escuchado la argumentación de la defensa, la Fiscalía considera que es necesario poner en orden nuestros argumentos al respecto. Consideramos que, en primer lugar, antes de entrar a analizar el amparo o fundabilidad de lo que está solicitando la defensa, debe de primero examinarse cuestiones de procedibilidad. Para esto tenemos que recurrir a las disposiciones procesales que delimitan los alcances y contenido de la figura del reexamen. En este sentido, el 404.1 del Código Procesal establece claramente, señor magistrado, que las resoluciones judiciales son impugnables por los medios y en los casos expresamente señalados en la norma procesal. El 413 complementa con un catálogo taxativo de medios impugnativos y entre los recursos previstos no está el reexamen, entendiéndose recursos como las impugnaciones dirigidas contra resoluciones judiciales. El propio artículo 204 del Código Procesal Penal establece que con relación a la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones o medidas limitativas en general, existen 2 vías posibles de actuación del afectado. La primera vía sería la de la apelación dirigida contra el auto o resolución judicial por ausencia de algún presupuesto procesal señalado en el 203, que son los aspectos de proporcionalidad, suficiencia de elementos de convicción y motivación. Y el otro camino es el del reexamen, que no va dirigido contra la resolución judicial, sino contra actos ajenos al señor juez, actos procesales de ejecución realizados por, en este caso, la Fiscalía y otros órganos encargados. En este sentido, pues, una primera idea es que el reexamen no puede atacar el contenido de la resolución originaria de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, sino los posteriores actos de ejecución. Esto se confirma con el contenido del artículo 204, que habla de nuevas circunstancias que evidentemente se van a suscitar después de emitir la resolución. El 231.4 también habla de verificar resultados, que se refiere obviamente a la ejecución de la medida. Corroboran esta afirmación el Acuerdo Plenario 5-2010 y la Casación 272-2016, que también hablan de vulneración en la ejecución y que el reexamen tiene normalmente como efecto la exclusión de actos cuestionados. En este caso sería exclusión de determinadas llamadas o comunicaciones. Ahora bien, pues, establecidos estos parámetros de procedibilidad del medio empleado por la defensa, nosotros encontramos que la pretensión que propone, que es la nulidad de la resolución 1,
número 1, perdón, de 28 de noviembre de 2018, no resulta pues adecuada a el medio que está empleando. Es decir, la pretensión de nulidad no es adecuada al reexamen que se está solicitando. Y tampoco la consecuencia de esta nulidad que solicita, que es que se deje sin efecto toda comunicación que ha sido materia de levantamiento del secreto. En cuanto a la otra pretensión, que es la de la realización de una audiencia, en realidad no hemos alcanzado a comprender en su cabalidad, pero entendemos que ya pues, se le comunicó el resultado de levantamiento de la ejecución de esta medida y la defensa ha solicitado el reexamen, que es motivo de esta audiencia, y es el escenario donde debería o estaría planteando cuáles serían a su criterio las afectaciones que se han producido más allá de una ejecución correcta de la medida de levantamiento. Pero esto no hemos podido apreciar de la argumentación planteada por la defensa. Se han mencionado también otros detalles sobre esta medida y también consideramos, en último lugar, que es necesario contextualizar el dictado de esta medida. Señor magistrado, esta medida fue emitida contra el señor Guido Aguila Grados, no en calidad de investigado, sino en calidad de tercero. La investigación, como bien se aprecia en la resolución que origina el dictado de la medida, es una investigación dirigida contra el señor Walter Ríos Montalvo. El señor Guido Aguila es afectado en calidad de tercero en esta resolución. Están en la resolución, por lo demás, señalados todos los sustentos referidos a la justificación, elementos de convicción, pertinencia y todos los demás detalles que no es el caso entrar a tratar porque dijimos ya son esto parte de otra vía. Pero sin embargo era necesario establecer esto para contextualizar el pedido porque se ha mencionado la imputación por un delito que acá no es el caso considerar porque este levantamiento del secreto de las comunicaciones se da el 28 de noviembre de 2018 cuando el señor Guido Aguila tenía la condición de tercero en la investigación contra el señor Walter Ríos. Posteriormente ocurre una acumulación de este caso contra el señor Ríos con una investigación ya venida del Congreso contra el señor Guido Aguila y otras personas. Y finalmente han acabado acumulándose en un solo proceso estas investigaciones. Pero al momento en que solicita la medida y que se dicta esta, la consideración del señor Guido Aguila no es en calidad de imputado un delito determinado, sino en condición de tercero respecto a la investigación, tercero afectado. Es todo lo que podemos afirmar, señor magistrado. Por estas consideraciones, nosotros somos del criterio de que debe de declararse improcedente el pedido de reexamen planteado. Bien, vamos a continuar. El juzgado considera una segunda ronda de debate, pero más breve, ¿no? En el cual se ha considerado 5 minutos para cada parte procesal. Entonces se le va a conceder el uso de la palabra a la señorita abogada del imputado Guido Aguila Grados, a fin de que haga uso de su derecho de réplica. Le escuchamos, doctora. Bien, señor magistrado, muy concreto. Primer punto relacionado al aspecto de que no existiría el requisito de procedibilidad en el planteamiento del reexamen propuesto en esta audiencia. Y por eso hace alusión el Ministerio Público al artículo 204. Señor magistrado, en ese sentido la defensa debe indicar que el 204 es una regla general, un precepto general. Lo que la defensa está planteando es una norma específica cuando el legislador regula el reexamen específicamente para las medidas limitativas de intervención y el secreto de las comunicaciones.
En ese sentido, entonces, cuando existe una norma general ante una específica, prima la específica. Es por eso que la defensa invoca el artículo 231, inciso 3, donde señala concretamente la posibilidad de un reexamen en este sentido cuando se considere pues afectado la persona a quien se le ha autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Como primer punto. Segundo punto. Recién escuchamos que el señor representante del Ministerio Público dice que la intervención de las comunicaciones de mi patrocinado se habría realizado no en calidad de investigado, dice, sino en calidad de tercero. Sin embargo, señor magistrado, del tenor de lo que hemos podido revisar de la resolución, advertimos que en ningún extremo se hace referencia que es en calidad de tercero. Y eso es necesario porque indudablemente se necesita una motivación, que ese es un requisito también justamente de la autorización de las medidas limitativas, la debida motivación. Pero en este caso, quien debió plantear el principio que se trataba de un tercero era el Ministerio Público, para que así, en todo caso, se pudiera tener conocimiento concreto y claro y preciso de que se trataba de intervención como tercero. Recién en esta audiencia se establece que es esta calidad, pero sin embargo no se ha establecido de esa manera al momento de autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Luego, resulta en este caso, en la línea de tiempo que nosotros tenemos, verificar que si es que mi patrocinado está investigado a partir del 19 de octubre del 2018 con una formalización de investigación preparatoria y recién, luego de un mes aproximadamente, el 28 de noviembre del año 2018, recién se declara fundado un levantamiento del secreto de las comunicaciones contra mi patrocinado, entonces es en calidad de investigado, porque si no, hubiese sido claro poder diferenciarlo. Sin embargo, nosotros consideramos que este levantamiento ha sido en calidad de investigado, dado que él ya se encontraba incorporado en una investigación y con la disposición número 15 de fecha 19 de octubre del año 2018. Tercer punto, el señor representante del Ministerio Público dice que no le queda claro si es que se tiene que estar a una audiencia. La defensa ha sostenido de manera clara dos situaciones. La primera es que no se cumple con presupuesto material para levantar el secreto de las comunicaciones, una pena no mayor de 4 años, y el segundo supuesto es que un fundamento para que se declare la nulidad es que no se convocó en tiempo pasado, no se convocó a una audiencia. No es que yo estoy pidiendo una audiencia ahora, no tiene sentido. No se convocó a una audiencia y por eso es que una de las justificaciones de la nulidad es que se afectó el derecho de defensa, el derecho de contradicción, al no haber podido contradecir en su momento ante el requerimiento del Ministerio Público esa medida limitativa de derechos. Eso es todo, señor magistrado. Continuamos. Sí, señor magistrado. Entonces, se le va a conceder igualmente al señor fiscal supremo el uso de la palabra para que haga uso de su derecho de dúplica, igualmente por 5 minutos. Lo escuchamos, doctor. Cómo no, muchas gracias. Bien, con relación al argumento de que el 204 es una norma general respecto al 231.3, estamos de acuerdo. Sin embargo, no hay exclusión, sino complemento. La norma general informa el contenido y alcances de la norma específica y en este caso, eso es lo que hacemos. El reexamen del 231.3 está establecido para dirigirse sobre los actos de ejecución de una resolución u orden de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y eso es lo que estamos nosotros advirtiendo que no se está planteando ni como argumento ni como pretensión por parte de la defensa. En cuanto a la condición de tercero que plantea la defensa de que recién está tomando conocimiento, esto está contenido en la resolución que le ha sido comunicada oportunamente y que ha dado lugar justamente a su pedido de audiencia, de la presente audiencia. Luego menciona que esta condición requería motivación. Todos los aspectos de motivación, reiteramos, no son parte de esta audiencia, pero están contenidos en la resolución que le ha sido comunicada. En cuanto a lo que se menciona que el señor Guido Aguila fue objeto de una formalización de investigación con fecha 19 de octubre de 2018 y la medida es del 28 de noviembre de 2018.
ello no lleva a que necesariamente se entienda que una se ha dictado en la primera, que la medida ha sido dictada respecto a la formalización. No es así, porque como bien sabe la defensa, la formalización tiene su propio camino. Viene producto de una acusación constitucional, un procedimiento congresal. Por disposición constitucional es la misma oficina del señor fiscal de la Nación quien hace la formalización y luego opera una derivación a un fiscal supremo, una fiscalía suprema que es la nuestra, donde de existir conexión con otro caso se procede a la acumulación. En este caso, recibida la carpeta contra el señor Guido Aguila, se advirtió en efecto la existencia de una conexión y se dispuso la acumulación con fecha 7 de diciembre del 2018. Esto es con posterioridad a la emisión del requerimiento mencionado. Entonces, y todo esto es el conocimiento de la defensa. Finalmente, sobre la mención a que no se convocó a audiencia, reiteramos la oportunidad de convocatoria a una audiencia o de requerir la convocatoria a una audiencia está establecida en el código y es la que se ha cumplido en este caso. Una vez ejecutada la medida, comunicados los resultados de esta a la defensa con toda la información con la que cuenta procede a, conforme a ley, elegir o plantear la interposición de las dos vías que le admite la ley, que son el reexamen y la apelación, con los contenidos y alcances que ya se han señalado anteriormente. Nuevamente, por todas estas consideraciones, nosotros reiteramos que la solicitud de reexamen debe ser declarada improcedente. Bien, continuamos. Siendo ya las 10 de la mañana, ¿no? Se da por concluido el debate y se comunica a las partes procesales que la resolución será emitida dentro del término de ley y debidamente notificada en sus domicilios procesales y o casillas electrónicas. En consecuencia, habiendo terminado esta audiencia, se da por cerrado el sistema de audio en la hora ya indicada. Muy buenos días, señores. Muy buenos días.